Profe, Sí, dime, Charlotte. profe, tú nos dijiste que para crear nuestra investigación debíamos encontrar nuestra identidad teórica, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica? Hola, hoy vamos a meternos con una palabra que usamos, bueno, casi todos los días. Moderno. Sí, parece fácil, ¿verdad? Algo nuevo y ya está. Claro, pero es que filosóficamente, modernidad, es mucho más. Es toda una época, un proyecto intelectual enorme que ha marcado Occidente durante siglos. Exacto. Y fíjate, Habermas comenta algo curioso, que la palabra modernus ya se usaba en el siglo V, ¿Así? ¿Para qué? pues para diferenciar el presente cristiano del pasado pagano. O sea, que esa idea de modernidad, como conciencia de ser una época distinta, de romper con lo anterior, pues ya estaba ahí de alguna manera. Qué interesante. Siempre una ruptura, entonces. Esa es la clave, yo creo. Y de eso va nuestro análisis de hoy, precisamente. De la modernidad como esa corriente que arranca, digamos, en el siglo XVII, con una fe tremenda en la razón, en el progreso, Pero que también genera sus propias críticas, ¿no? a veces muy duras. Desde el principio, sí. Y visiones alternativas. Tenemos mucho material para esto. Filósofos clave como Descartes, Kant, Marx, Nietzsche, bueno, textos de Habermas, Foucault y miradas críticas muy importantes desde América Latina, con Dussel, Mignolo. Genial. El objetivo entonces es entender cómo toda esta red de ideas, racionalismo, ilustración, idealismo, pero también materialismo, psicoanálisis, la crítica al lenguaje, el pensamiento poscolonial, cómo todo eso ha ido dando forma a nuestra manera de conocer a las instituciones, a la política, a la economía. Y a cómo nos vemos a nosotros mismos, a la historia. Exacto. Y muy importante lo que decías, no mirar solo a Europa, ver también cómo se vivió y se respondió a todo esto desde la periferia colonial. Porque hay una geografía del poder en el conocimiento, ¿verdad? Y eso no se puede obviar. Imposible. Es fundamental empezar por ahí. A ver, ¿qué es esa modernidad más allá de lo simplemente nuevo? Habermas, por ejemplo, la asocia al espíritu del capitalismo industrial que estaban haciendo. Y Fogar, en Las Fuentes, habla de ruptura con la Edad Media, un cambio de eje. Total. Del teocentrismo, Dios en el centro, pasamos al antropocentrismo. El ser humano ocupa ese lugar. Y cambia todo. La visión del cosmos, de la Tierra en el centro, al Sol. Del geocentrismo al heliocentrismo, sí. Y de ver el mundo como algo vivo, orgánico, a verlo más como una máquina. Un mecanismo. Eso es. Y por supuesto, la secularización. Lo profano, lo mundano, que le va ganando terreno a lo sagrado, a la religión. Es un cambio brutal de paradigma. Y el motor, parece, es una confianza casi ciega en la razón humana, ¿no? Sí, esa es la gran apuesta. La idea de que la razón, que se supone universal, igual para todos, es la herramienta definitiva. Para conocer la verdad, para progresar materialmente, espiritualmente, un progreso que parecía infinito. Superar la superstición, el mito, todo eso. Esa era la promesa. Aunque bueno, hay debate sobre cuándo empieza exactamente todo esto, siglo XVI, XVII. Pero en el 17 tenemos a dos gigantes que, como dices, ponen las cartas sobre la mesa. Descartes y Locke. Efectivamente, dos caminos que van a marcar la filosofía moderna. Descartes, racionalismo puro y duro, ¿no? Buscar la verdad solo pensando. Empieza de forma radical, sí, con la duda metódica. Dudar de todo, absolutamente de todo. De los sentidos, de lo que te han enseñado. A ver si queda algo que sea imposible dudar. Y queda algo. Pues sí, lo único de lo que no puede dudar es de que está dudando. Y si duda, piensa. Y si piensa, existe. El famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Justo. Esa es su primera certeza, la existencia como sujeto que piensa. Para él la razón es la fuente fiable. Incluso cree que nacemos con algunas ideas ya puestas, ideas innatas. Ideas innatas. ¿Cómo cuáles? Pues la idea de Dios, por ejemplo, o principios lógicos. Y curiosamente, necesita a Dios al final como garantía de que nuestra razón no nos engaña del todo. Curioso, sí. Y en la otra esquina del ring, Locke, empirismo. Lo contrario, o no tanto. Bueno, en el punto de partida sí es muy opuesto. Locke dice, nada de ideas innatas. La mente al nacer es como una pizarra en blanco, una tabula rasa. Ya. Todo el conocimiento
Todas nuestras ideas vienen de la experiencia, de lo que vemos, oímos, tocamos, de los sentidos. Y eso le hace ser más escéptico con la metafísica, supongo, con lo que no se puede tocar ni ver. Claro, mucho más cauto con esas grandes preguntas sobre Dios, el alma. Si no hay experiencia sensible, pues complicado saber algo con certeza. Y Locke no se queda ahí en cómo conocemos. Esto tiene unas implicaciones políticas enormes. Se le considera padre del liberalismo. Sin duda. Él parte de un estado de naturaleza hipotético donde todos somos libres, iguales y tenemos derechos naturales. Vida, libertad y... Propiedad, muy importante para él. fundamental. La propiedad privada que justifica por el trabajo que uno aplica a la naturaleza. Pero claro, ese estado de naturaleza puede ser un lío, conflictivo. Y por eso la gente pacta, ¿no? El contrato social. Exacto. Acuerdan crear un estado, pero ojo, un estado con límites. Para proteger esos derechos, básicamente. Justo. Su función principal es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Por eso defiende la división de poderes, legislativo, ejecutivo, e incluso el derecho a rebelarse si el gobierno no cumple y se pasa de la raya. Es la base filosófica del Estado burgués que estaban haciendo, vamos. Tal cual. Así que racionalismo y empirismo, bueno, pues sientan las bases de todo el debate moderno. Cómo conocemos, cómo nos organizamos. Y sobre ese terreno, claro, florece en el 18 la Ilustración, con Kant intentando, como decías, poner orden. Kant es el gran sintetizador. Siempre intenta superar las dicotomías. ¿Y cómo resuelve esa tensión entre razón y experiencia, entre Descartes y Locke? Pues con su idealismo trascendental. Es una jugada maestra, la verdad. Dice, vale, sí, todo conocimiento empieza con la experiencia, como decía Locke. Le da la razón al empirismo en eso. Sí, pero ojo, la mente no es pasiva, no es una simple pizarra. Nuestra razón le impone una estructura a esa experiencia que recibimos. ¿Cómo que le impone una estructura? Pues a través de lo que él llama categorías, como la de causa-efecto, por ejemplo, y de las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Son como el sistema operativo de nuestra mente, ¿sabes? Vienen de serie. O sea, que es como si todos lleváramos unas gafas puestas de fábrica y no pudiéramos quitárnoslas. Exactamente. Muy buena imagen. No vemos el mundo tal cual es en sí mismo. El númeno lo llama Kant. Sino el mundo tal como aparece filtrado y organizado por nuestra mente. Los fenómenos. Pues un giro total. Ya no es la mente adaptándose a las cosas, sino las cosas adaptándose a nuestra mente. El famoso giro copernicano en filosofía. Sí, y esa misma razón, para Kant, no solo organiza cómo conocemos el mundo, sino que también es la fuente de la ley moral, universal. El imperativo categórico. Actúa como querrías que actuara todo el mundo. Eso es, a grandes rasgos. Una ley moral que la propia razón descubre dentro de sí. Y la metafísica clásica, Dios, el alma, la libertad, bueno, Kant dice que de eso no podemos tener conocimiento científico, porque está más allá de la experiencia posible. Pero no las tira a la basura. No. Dice que son postulados de la razón práctica. Ideas necesarias para que la moral tenga sentido, para darle una finalidad. Vale, entiendo. Y esta confianza en la razón, tanto para conocer como para actuar, conecta de lleno con el proyecto de la Ilustración, que describe Habermas, ¿no? Totalmente. La gran ambición de usar la ciencia objetiva, la moral universal y el arte autónomo para organizar la sociedad de forma racional y mejorar la vida de la gente. Había un optimismo brutal. Figuras como Condorcet creían que la ciencia y la razón traerían progreso, justicia, felicidad. Para todos. Casi una utopía. Un sueño muy potente, sí. Pero Habermas también señala la paradoja. ¿Cuál? Que esa misma razón, al especializarse cada vez más, la ciencia por un lado, la moral por otro, el arte por otro, acabó fragmentando la cultura. Ah, claro. Y se abrió una brecha enorme entre el saber de los expertos y la vida cotidiana de la gente normal. El proyecto, según Habermas, pues quizá quedó inacabado o no cumplió del todo esa promesa de enriquecer la vida diaria de forma integrada. Surgen las dudas. ¿Era esa razón tan universal como se pretendía? Ya se intuye una tensión ahí. Exacto. Una tensión que va a estallar. Y entonces llega Hegel, a principios del XIX. Las fuentes lo presentan como la culminación de la modernidad, pero a la vez como alguien que siembra las semillas de la crítica. Hegel es un titán y muy complejo. Intenta construir un sistema que lo explique todo.
literalmente todo. Para él, la realidad no es estática, es un proceso. La dialéctica. La dialéctica, sí. Una idea, tesis, choca con su contraria, antítesis, y de ahí sale una síntesis que supera a las dos, pero que a su vez se convierte en nueva tesis, y así avanza todo. La historia misma es el despliegue de la razón, del espíritu absoluto, que busca conocerse a sí mismo y alcanzar la libertad plena. Lo verdadero es el todo, dice. Suena muy abstracto. Lo es, pero tiene aplicaciones concretas. Por ejemplo, su famosa dialéctica del amo y el esclavo. Ah, sí. Esa ha tenido muchísima influencia. Muchísima. Explica cómo nos hacemos conscientes de nosotros mismos, cómo sabemos que somos un yo. Y dice que no lo hacemos solos, sino a través del reconocimiento de otro, y que al principio ese reconocimiento se juega en una lucha a muerte. Una lucha literal. ¿Sí? Y lo paradójico es que el que se rinde por miedo a morir, el esclavo, al tener que trabajar y transformar la naturaleza para el amo, acaba desarrollando una conciencia más real, más profunda del mundo y de sí mismo. El amo, en cambio, solo consume. O sea que el conflicto y el trabajo nos forman, nos hacen conscientes. Exacto. Es una idea muy potente. La identidad se construye en la relación con el otro y a menudo en el conflicto. Y Hegel aplica esta lógica dialéctica a la historia mundial. Ve un progreso hacia la libertad a través de distintas civilizaciones. Aunque con una visión muy centrada en Europa, ¿no? Dejando fuera a otras culturas. Sí, ahí está uno de los puntos problemáticos. Su filosofía de la historia es fascinante. Habla de una astucia de la razón que usa las pasiones humanas para fines más altos. Pero es muy eurocéntrica. Considera a América, por ejemplo, como pueblos sin historia. Uf. Pero bueno, aunque Hegel representa como la cima de esa confianza moderna en un sistema racional total, en sus propias ideas, la contradicción como motor, la importancia del deseo, la necesidad de reconocimiento, ya están, como decías, las semillas de lo que vendrá después. Y lo que viene después, en el 19, son críticas muy fuertes. Primero, el romanticismo. Casi una reacción visceral contra tanta razón. Totalmente. El romanticismo es eso. Exaltar el sentimiento, la intuición, lo particular, lo local, el famoso Volksgeist, el espíritu del pueblo, frente a la razón universal de la Ilustración. Valoran la naturaleza, la imaginación. Lo misterioso, lo popular, las tradiciones, las lenguas olvidadas. Critican la visión mecánica del mundo, la industrialización que empieza. Es un movimiento muy diverso. A veces liberal, a veces conservador. Y después del sentimiento, una crítica mucho más materialista y demoledora. Marx. Marx le da la vuelta a Hegel, como decíamos antes. Coge la dialéctica, sí, pero la pone sobre los pies. Lo que mueve la historia no son las ideas, dice Marx, sino las condiciones materiales, la economía. ¿La lucha de clases? El motor es la lucha de clases, exacto. La tensión constante entre los que tienen los medios de producción y los que solo tienen su fuerza de trabajo. Opresores y oprimidos. Y la famosa distinción entre estructura económica y superestructura ideológica. Eso es, la base material, la economía, determina todo lo demás. La política, las leyes, la cultura, la religión, incluso la filosofía. El ser social determina la conciencia, es su frase clave. Y desde ahí, claro, critica a fondo el capitalismo. Una crítica feroz. Ve un sistema que genera una riqueza brutal, sí, pero a costa de explotar al trabajador, de alienarlo, de separarlo del producto de su trabajo, de su propia esencia humana. Y por eso no basta con entender el mundo. Hay que transformarlo. Ese es el punto. La filosofía no puede ser solo teoría, tiene que ser praxis, acción revolucionaria. El proletariado es el sujeto que hará esa transformación. Y la ideología, la religión, obvio del pueblo, la filosofía idealista, son como cortinas de humo para mantener el sistema. Exacto. Falsa conciencia que justifica la dominación. Incluso explica económicamente cómo se genera el beneficio capitalista, con la teoría de la plusvalía, el valor que crea el trabajador y que no se le paga. Hay una frase del Manifiesto Comunista que citan las fuentes: todo lo sólido se desvanece en el aire. Es potentísima para describir esa época. Describe perfectamente esa dinámica del capitalismo que Marx vio, constantemente revolucionando, destruyendo lo viejo para crear lo nuevo. Una fuerza imparable y a la vez muy destructiva. Si Marx ataca los cimientos económicos y sociales casi a la vez, Nietzsche
Bueno, Nietzsche va por los culturales y morales, con un martillo. Nietzsche es dinamita pura, sí. Su filosofía martillazos no deja títere con cabeza. Ataca a la filosofía desde Sócrates y Platón por darle primacía a la razón fría sobre la vida. Ataca la moral judeocristiana. La considera una moral de débiles, de resentidos, y la religión, por supuesto, por negar este mundo en favor de uno inventado. Su concepto clave es la voluntad de poder, ¿no? Pero no es solo querer mandar. No, no es eso, o no principalmente. Es algo más profundo. Es el impulso básico de todo lo vivo por crecer, por superarse, por crear, por afirmar su propia fuerza, su perspectiva. Y desde ahí critica la idea de la verdad con mayúsculas. Claro. Para Nietzsche no hay hechos, solo interpretaciones. La verdad es siempre una perspectiva, una herramienta creada por esa voluntad de poder para imponerse. No hay una verdad objetiva ahí fuera esperando a ser descubierta. Y su análisis de la moral. Es demoledor. La genealogía de la moral. Lo vital. La moral de los señores. Pero que hubo una rebelión de los esclavos en la moral. Los débiles, por resentimiento, le dieron la vuelta a la tortilla. Y llamaron bueno a lo suyo, la humildad, la compasión, y malo a lo que antes era bueno. Exacto. Y esa moral de esclavos que según él triunfa con el cristianismo es la que domina Occidente y la causa de su decadencia, porque niega la vida, dice él. Por eso proclama la muerte de Díaz, que no es literal, claro. No, es una metáfora potentísima. Significa que los valores supremos, trascendentes, que sostenían nuestra cultura, Dios, la verdad, el bien absoluto, han perdido su fundamento. Ya no nos los creemos de verdad. Y eso crea un vacío, un nihilismo, pero también una oportunidad. Esa es la clave para Nietzsche. La muerte de Dios es terrible, pero también liberadora. Abre la posibilidad de crear nuevos valores. Una transvaloración de todos los valores. Y ahí entra la figura del superhombre, el Übermensch. Sí, que no es un superhéroe de cómic, ¿eh? Es más bien un ideal. El ser humano que es capaz de superar la moral tradicional, de crear sus propios valores afirmando la vida, siendo fiel a la tierra. La metáfora del camello, el león y el niño. Ilustra esa transformación. El espíritu primero carga con los viejos deberes, camello. Luego lucha y destruye esos viejos valores, león. Y finalmente crea nuevos valores desde la inocencia y la afirmación, como un niño que juega. Y su estilo, fragmentario, poético, también es parte del mensaje, ¿no? Contra los sistemas cerrados. Totalmente. Él no quiere construir otro gran sistema. Quiere sacudir, provocar, abrir perspectivas, no dar respuestas cerradas. Marx y Nietzsche, menudo par, abren unas grietas enormes en ese edificio de la modernidad. ¿Y el siglo XX? Sigue ahondando. Freud, el psicoanálisis, otro torpedo directo a la línea de flotación de la razón. Sí. Directo al pienso luego existo de Descartes. Freud nos descubre que el sujeto está dividido, que hay un sótano oscuro, el inconsciente, que escapa a nuestro control racional. Y que nos mueve. Nos mueve, y mucho. Estamos movidos por deseos, por pulsiones, de vida, de muerte, que ni siquiera conocemos bien. El yo, dice Freud de forma genial, no es amo en su propia casa. Nuestra identidad se basa en gran parte en un no saber sobre nosotros mismos. Y esto no es solo individual. Freud lo aplica a la sociedad, a la cultura. El malestar en la cultura. Importantísimo. Argumenta que para vivir en sociedad, para que haya civilización, tenemos que reprimir nuestras pulsiones más básicas, la agresividad, la sexualidad sin límites. ¿Es el precio a pagar por la convivencia? Exacto. Un precio necesario, pero que genera una tensión constante, una infelicidad de fondo, un malestar que es inseparable de la vida civilizada. O sea que la sociedad perfectamente racional y feliz que soñaba la Ilustración, para Freud, es una quimera. Imposible. Incluso los lazos que nos unen en sociedad. No son tan racionales como pensamos. En Psicología de las Masas dice que se basan mucho en identificaciones afectivas, en proyectar nuestro ideal en un líder, en compartir ciertos goces, más que en contratos lógicos. De la razón cuestionada por el inconsciente, pasamos a la razón cuestionada por el propio lenguaje, el giro lingüístico, con Wittgenstein. Wittgenstein es otra figura bisagra, sobre todo en su segunda etapa, la de las investigaciones filosóficas. Ahí rompe con la idea de que el lenguaje es solo un reflejo del mundo. ¿Y qué dice entonces? Afirma algo muy radical.
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O sea, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye, configura cómo la pensamos, cómo la experimentamos. ¿Cómo? ¿A través de los juegos de lenguaje? Creo que dice. Eso es. El significado de una palabra no está fijo en un diccionario ideal, sino en cómo la usamos en la práctica, en contextos sociales concretos, dentro de lo que él llama formas de vida. Ponme un ejemplo. Pues piensa en la palabra juego. No significa lo mismo si hablamos de jugar al ajedrez, que tiene reglas fijas, que si hablamos de fútbol, o de jugar con los sentimientos de alguien, o de los juegos de los niños. Son usos distintos, juegos de lenguaje diferentes, con sus propias reglas implícitas. Vale, lo pillo. Entonces, muchos problemas filosóficos de siempre, sobre todo los metafísicos, Son, para este segundo Wittgenstein, enredos. Pseudoproblemas que nacen porque usamos mal el lenguaje. Sacamos las palabras de su juego habitual y las queremos usar para otra cosa, aplicando una lógica que no les va. ¿y cuál es el papel de la filosofía? Entonces, No construir grandes teorías sobre la realidad última, sino ser como una terapia. Clarificar cómo usamos el lenguaje para disolver esas confusiones, esos nudos mentales. Es una crítica muy profunda a las ambiciones de la filosofía tradicional. todas estas críticas, Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, vienen desde dentro de Europa, digamos. Muestran cómo la propia modernidad generó sus anticuerpos. Pero falta una pieza clave que apuntamos al principio. La crítica externa. Exacto. La que viene de la experiencia de quienes sufrieron la otra cara de la moneda, la colonialidad. Absolutamente crucial. Y aquí entran pensadores latinoamericanos como Enrique Dussel, Walter Miñolo, han insistido en algo que hoy parece obvio, pero que costó mucho ver. No puedes separar modernidad y colonialidad. Son dos caras de la misma moneda. Inseparables. La riqueza europea, el poder europeo, incluso el pensamiento moderno europeo, se construyeron sobre la base de la dominación y la explotación de las colonias. Dussel tiene esa frase impactante: el ego cogito, el yo pienso, de Descartes, solo fue posible porque antes hubo un ego conquiro, un yo conquisto. ¡Qué fuerte! América Latina como el primer otro. El primer gran otro, sobre el cual Europa se definió a sí misma como moderna, como superior, como el centro del mundo. Y denuncian el eurocentrismo que hay en todo esto, esa razón ilustrada que se vendía como universal. En realidad, la razón europea, que al mismo tiempo que se afirmaba, negaba o consideraba inferiores, infantiles, bárbaras, otras formas de saber, de ser, de vivir. Los comentarios de Kant o Hegel sobre América, que mencionamos antes, son un ejemplo perfecto. Dussel habla del mito de la modernidad. Sí, como la narrativa que Europa se contó a sí misma. Somos los portadores de la civilización, de la razón, de la emancipación, ocultando toda la violencia que implicó ese proyecto civilizatorio. Y también critican la falacia desarrollista. ¿Qué es eso? La idea de que el único camino para progresar, para desarrollarse, es copiar el modelo europeo, como si no hubiera otras formas posibles de organizar la vida, la economía, la política. Y frente a todo eso, ¿qué alternativa proponen? La filosofía de la liberación, exacto. Impulsada por Dussel, pero con muchos otros pensadores y pensadoras, buscan construir un pensamiento propio que nazca de la experiencia concreta de opresión, de dependencia, de la periferia. De América Latina, pero también de África, de Asia. No es rechazar la razón sin más, entonces. No es ser antimoderno. No es eso. No es caer en el irracionalismo. Es criticar la versión eurocéntrica y dominadora de la modernidad. Proponen ir más allá, hacia una transmodernidad. ¿Y qué sería eso? Pues un proyecto que asuma críticamente lo valioso del legado moderno, la ciencia, los derechos humanos, etc., pero superando su eurocentrismo, abriéndose a un diálogo de verdad, horizontal, con todas esas culturas y saberes que la modernidad silenció o despreció. Recuperar, como dice la socióloga argentina Alcira Argumedo, esa matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano que fue negada. Es una perspectiva que, la verdad, te obliga a replanteártelo todo. Vemos que la modernidad no fue un bloque uniforme, ni mucho menos. Fue un campo de batalla de ideas. Empezó con una confianza enorme en la razón. Y esa confianza se fue agrietando por críticas internas potentísimas y por la revelación de su lado oscuro, de su complicidad con la dominación colonial. Sin duda. Y entender todo este recorrido, todas estas ideas y sus choques, no es un simple ejercicio académico, ¿verdad? Para nada. Es fundamental,
porque estas corrientes, las fundadoras y sus críticas, han dado forma y siguen dando forma a todo, a nuestras instituciones, a la política, a la economía, a la universidad, a cómo entendemos la verdad, la justicia, lo que es ser humano. Vivimos en un mundo globalizado que todavía arrastra las cicatrices de esa relación tan compleja entre modernidad y colonialidad. Totalmente de acuerdo. Y nos deja pensando, si, como dicen estas últimas críticas, todo conocimiento está situado, tiene una geografía, una política, ¿cómo podemos seguir hablando hoy de verdad universal o de un único camino de progreso? Preguntas difíciles. ¿Qué significa buscar conocimiento o buscar emancipación en un mundo donde esas tensiones históricas entre centros y periferias, entre discursos dominantes y saberes otros, siguen tan vivas? ¿Es posible, volviendo a Wittgenstein, un diálogo real, justo, entre esos distintos juegos de lenguaje, esas diferentes formas de ver y construir el mundo? Son las preguntas clave, creo yo. Reflexionar sobre la modernidad y sus críticas no es mirar solo al pasado, es intentar entender nuestro presente tan complejo y los enormes desafíos que tenemos por delante. ¿Qué clase de cosa es una identidad teórica?